Ok, hoy vamos a abordar un tema bastante amplio, tratando de dejar como pistas diagnósticas o claves para el enfoque del síndrome febril agudo del trópico que, digamos, tiene una gran cantidad de patologías y que muchas en un principio son bastante similares. Digamos que el objetivo de la charla, si lo logro adecuadamente, es tratar de puntualizar claves que hagan que se tenga una directriz hacia una patología o la otra. ¿Por qué es importante tener este tema claro? Porque probablemente más del 80% de la población mundial y del país está expuesto a este tipo de patologías que en un momento dado pueden ser autolimitadas y que bajo otras instancias pueden conllevar a desenlaces fatales no previstos y que, digamos, en el pasado existía mucha tendencia al hecho de que el síndrome febril agudo del trópico terminaba siendo un diagnóstico retrospectivo. Digamos que tenemos muchas pistas en este momento de las cuales podemos hacer uso y otras herramientas diagnósticas que nos pueden hacer tener algún grado de certeza sobre las características de la patología de manera puntual. Perdón. Bueno, antes de comenzar a hablar de las patologías que conllevan al síndrome febril agudo del trópico, es importante tener una definición operativa para poder decir esto es un síndrome febril agudo del trópico y lo podemos definir como la presencia de fiebre con una duración menor a una semana sin que exista un foco evidente tras la anamnesis del examen físico inicial y que tanto la anamnesis como el examen físico sea riguroso y que se hayan descartado de manera operativa diagnósticos como neumonía o infección respiratoria baja de otra naturaleza, infección de urinarias manifiesta o algún foco evidente. Una vez tengamos esta definición operativa, lo que tenemos que tener en cuenta es que existen endemias específicas en cada una de las zonas del país y que, si bien es cierto, la carga de enfermedad corresponde básicamente a 3 de estas, existen características epidemiológicas que nos pueden hacer pensar en la una o la otra. Dentro de las endemias a tener en cuenta en el país, obviamente malaria, la leptospira, el dengue con sus similares a dengue representan como la gran mayoría de la carga de enfermedad. Junto con la leptospira tenemos una alerta desde hace más o menos un par de años con casos y aumento de incidencia de fiebre amarilla y existen unos nichos o unos focos con características puntuales que nos hablarán de rickettsia, de fiebre tifoidea o paratifoidea y enfermedad de Chagas en el contexto de la enfermedad de Chagas aguda en brotes orales. Siempre digamos, como una mnemotecnia desde hace mucho tiempo para tratar de abarcar las patologías que uno no debe dejar pasar cuando está enfocando a un paciente con un síndrome febril del trópico, es con esta mafalda, que ahora tiene otras letras adicionales, y es esta mafalda, mafaldars, que básicamente toma en cuenta las patologías como lo son la malaria, la fiebre amarilla, la leptospirosis, el dengue, hantavirus y arbovirus emergentes con 2 asteriscos en relación al hecho de que existe evidencia serológica de su circulación, pero no se ha configurado un caso clínico ni tampoco somos una zona endémica. Probablemente tengamos muchas cosas de las cuales por ausencia o no estricta vigilancia con ciertos elementos tecnológicos podamos tener la absoluta certeza, como en otros países sí la tienen. Chagas agudo, rickettsia y salmonela. Entonces, esto es un mapa que se hizo con puntos calientes, teniendo en cuenta las patologías que queríamos abordar con datos de vigilancia epidemiológica del país en el transcurso de los últimos 10 años. Como pueden ver, la gran mayoría de casos como evidentes y la carga epidemiológica, sobre todo de casos graves, sigue siendo alta en muchos focos, sobre todo para dengue. Tal vez es la enfermedad, tal vez no, es la enfermedad que tiene mayor carga de enfermedad en el país como síndrome tropical febril con complicaciones, pero también focos de malaria,
leptospirosis en algunas zonas del país y focos de fiebre amarilla, como ustedes saben, desde el 2024, con zonas de riesgo y gran parte del país en riesgo de fiebre amarilla. El que persevera alcanza, dicen por ahí. Esto, digamos que es una representación gráfica del mapa interactivo anterior en el cual se demuestra que la gran carga de enfermedad en el tiempo en el cual se tomaron los datos en la última década en Colombia, la gran parte corresponde sobre todo a dengue, leptospirosis que se ha mantenido estable, algunos momentos en los cuales ha existido brotes de Chagas, sobre todo de Chagas con adquisición oral, y desde el 2024 hacia acá, fiebre amarilla, sobre todo en la zona del Tolima y en el sur del país. Esto que tenemos acá básicamente es como desglosar esos datos epidemiológicos que tenemos de todo el país por cada una de las regiones para verificar la carga de enfermedad, del tipo de patología de manera específica, siendo como ustedes saben lo más importante dengue, pero existen otros focos y digamos que vamos a agrupar la manera como vamos a enfocar el síndrome febril del trópico por tipos de patología o de órganos afectados de manera principal, sobre todo en el espectro más grave. Entonces hemos decidido agruparlos como síndrome ictérico hemorrágico, como un síndrome en el cual predomine compromiso del sistema nervioso central o encefalitis, un síndrome febril del trópico que tenga sobre todo compromiso pulmonar grave y algo como un poco más inespecífico como fiebre y rash. En la región Caribe predomina el dengue como patología ictérica hemorrágica y en menor proporción la leptospirosis, sobre todo en el Atlántico. Como causante de patología del sistema nervioso central están las encefalitis equinas, que son bastante raras y difíciles de diagnosticar, y algunas arbovirosis. El diagnóstico o el primer paciente con Mayaro, por ejemplo, que puede tener una complicación del sistema nervioso central, aunque no es muy frecuente, se hizo en la costa caribe en Cartagena. El síndrome febril con predominio de neumonía, sobre todo en la leptospirosis en el contexto del síndrome pulmonar severo por leptospira, que es una neumonitis hemorrágica, y en el contexto del SDRA por dengue, que tampoco es tan frecuente, y fiebre y rash, sobre todo dengue, y en menor proporción el oropuche. En la región andina, el dengue grave y tiene la mayor letalidad absoluta del país, y la leptospirosis en segundo lugar. En el sistema nervioso central, encefalitis equina en los valles del Magdalena y Cauca, y en menor proporción la riqueza del grupo de los tifus. El síndrome febril con predominio de compromiso pulmonar es sobre todo riqueza y leptospira, y fiebre y rash, riqueza sobre todo en Villeta, donde está tal vez el foco más grande de casos reportados de riqueciosis, y en menor proporción en esa zona el dengue. En la región, ¿qué dice ahí, doctora? En la región pacífica, lo más importante como causante de síndrome ictérico hemorrágico es la malaria grave, sobre todo en el Chocó, el dengue grave y en menor proporción la leptospirosis, encefalitis, la malaria cerebral y en menor proporción la encefalitis equina, compromiso pulmonar, sobre todo leptospira y malaria complicada por síndrome de dificultad respiratoria o edema pulmonar, en el caso de la malaria por falciparum tempranamente y en el caso de la malaria por vivax, que tal vez es la más prevalente en el país en este momento, post inicio de tratamiento, habitualmente a las 72 horas, y como fiebre y rash, sobre todo dengue y en menor proporción otras arbovirosis. En la región de Orinoquía es algo más o menos similar, como llamar la atención de que en estudios recientes, sobre todo en los que se han utilizado secuenciación de nueva generación, se ha encontrado la circulación de otras arbovirosis emergentes, entre los cuales está Mayaro, Oropuche y Usutu, que hasta ese momento no se había documentado en el país como circulación, si lo hace en algunas zonas del Meta. Digamos que este artículo, que es relativamente reciente, es en el cual utilizan PCRs específicas y secuenciación de nueva generación para verificar vigilancia epidemiológica de circulación viral, y es en donde encontraron virus como el Usutu, el Mayaro y el Oropuche circulando en el Meta.
Y en la región de Amazonía, sobre todo leptospira, es la máxima incidencia nacional en conjunto con el Tolima, dengue y fiebre amarilla en Leticia, malaria y otros arbovirus como también en la Orinoquía, en el caso del mayaro y el oropuche, la leptospirosis y el dengue grave como causante de enfermedad pulmonar como signo, digamos, centinela, y fiebre y rash sobre todo el oropuche, siendo este el epicentro nacional y en menor proporción otras arbovirosis. Ay, Dios. Desde el 2004 tenemos una gran, digamos, expansión de fiebre amarilla. Esta fiebre amarilla y el tipo de fiebre amarilla, el serotipo de fiebre amarilla, el genotipo de fiebre amarilla que afectó al país es el mismo que afectó a Brasil en la gran, digamos, epidemia que hubo sobre todo en Sao Paulo y entró por la zona sur del país. Hubo un incremento de 3 veces la proporción de casos en todo el continente, y en el caso de Colombia, desde el 2024 estamos en emergencia en relación a la mayor proporción de casos de fiebre amarilla. Como ustedes saben, los primeros casos estuvieron registrados en el sur del país y después el epicentro básicamente fue el Tolima, y hasta el día de hoy, en el caso de Colombia, en lo que va del 2026, tenemos 57 casos con 28 fallecidos, y el gran total de casos son 205 casos desde el 2024, con 92 fallecidos, con esta distribución, digamos, nacional. Gracias. Entonces, esta carga epidemiológica, digamos que se puede enmarcar en conjunto con los síndromes en 3 o en 4 patologías que clínicamente son las más frecuentes, y hay que tener en cuenta que se parecen muchísimo, el mimetismo que se tiene, que existe endemicidad local, aunque 3 o 4 patologías llevan la carga de casi todo el país, existen focos en el país que son importantes a tener en cuenta para hacer la diferenciación diagnóstica, y que existen otro tipo de diagnósticos en la medida en que mejore la vigilancia epidemiológica, sobre todo con nueva tecnología. Seguramente tendremos otros virus y otro tipo de patologías a tener en cuenta. Y que si bien es cierto, la gran carga de enfermedad que se tiene es de origen viral, existen algunas patologías que tienen una ventana terapéutica estrecha, sobre todo en la presentación grave, que indican la necesidad de tratamiento dirigido. En este caso, la riqueza y la malaria, sobre todo para tratamiento dirigido con alta letalidad si no se diagnostica y se establece tratamiento dirigido a tiempo. Y en el caso del dengue grave, el monitoreo crítico de la fuga capilar es supremamente importante. Si bien es cierto, se parecen muchísimo al principio y tienen el mismo traje en un principio, la historia del desarrollo natural de la enfermedad es bastante diferente. Y debemos definir un eje de estudio. Entonces, básicamente sería el contexto epidemiológico, la fenomenología de la aparición de la patología, sobre todo la aparición de cosas diferentes a la fiebre, el inicio de la fiebre y la periodicidad de la fiebre, y digamos que también tener en cuenta la aparición de otros signos y síntomas clínicos que orienten hacia un diagnóstico etiológico de manera puntual. Se puede hacer la orientación con paraclínicos básicos como el hemograma y el patrón de los leucocitos, los linfocitos, las plaquetas, unas pruebas de función hepática creatinina, el sodio y las pruebas de coagulación. Entonces, en el fenómeno de la fiebre, básicamente casi todas las patologías de las que comentamos tienen un inicio súbito y abrupto con fiebre alta, y digamos que las características del asentamiento de la fiebre en los siguientes y la periodicidad de la fiebre haría pensar en patologías de manera específica. En malaria, básicamente la periodicidad de la fiebre con características del momento intercrítico de la fiebre, en que el paciente, a menos que haya progresado a una fase grave, en términos generales se ve bastante bien, y se deben descartar en esas, digamos, características de fiebre, abscesos profundos o bacteremias, digamos, recurrentes o persistentes. Si es continua o en meseta con aumento progresivo, sobre todo al final de la tarde y al principio de la noche, con fiebre a primera hora del día, debutando con fiebre, sobre todo sugestivo de fiebre tifoidea.
En estudios en los cuales la endemicidad de la fiebre tifoidea es muy alta, por ejemplo, en un estudio en Bangladesh, se documentó que ese patrón en escalera de los pacientes que tenían fiebre tifoidea y terminaron en unidad de cuidado intensivo, tenía un OR positivo y un LR positivo de más o menos 39, con esas características de fiebre en patrón de escalera con máxima temperatura al final de la tarde. Y cuando la fiebre pasa del síndrome agudo de 7 días, hay muy pocas cosas realmente que lo puedan generar. En el caso de estas patologías en cuestión, sobre todo el Chagas agudo, que muchas veces no se tiene, digamos, como en el radar de manera inicial. En el síndrome de fiebre y rash, digamos que las patologías y sangrado a tener en cuenta es sobre todo dengue, riqueza y fiebre amarilla. En el caso del dengue, el patrón del rash es máculo papular o morbiliforme y es de instauración temprana, tiene torniquete positivo y los signos de alarma, como lo saben, son dolor abdominal, vómito y sangrado mucoso. El paraclínico, digamos, más importante en dengue, que puede hablar de gravedad del dengue incluso en fase febril, está en relación a la aparición de leucopenia y la profundización de la leucopenia mucho antes de que aparezca una trombocitopenia profunda. Y otra cosa de la que hablan los estudios es la aparición de diarrea en el principio de un dengue en fase febril, que no es algo frecuente, se correlaciona de manera muy significativa, sobre todo con trombocitopenia por debajo de 50.000 y con hepatitis por dengue grave, que es muy grave. Normalmente el dengue en un principio tiene transaminitis, pero no tiene una franca hepatitis, y la hepatitis por dengue, que es elevación de más de 5 veces el límite superior normal de las transaminasas, habitualmente tiene un curso muy grave. En la riqueza, digamos que aparece de manera frecuente y temprana la hiponatremia, hay una elevación de transaminasas y sobre todo de fosfatasa alcalina, y hay aparición de hematuria en el parcial de orina de manera temprana. Algo que se presta a discusión es que, digamos que muchos textos hablan de la aparición del rash, pero parece ser un fenómeno de otras latitudes de presentación frecuente, solamente en series, digamos, por fuera del país se presenta en un 50% de los casos entre el tercer y quinto día y antes de la primera semana, pero digamos que históricamente en los brotes o en los casos que se han documentado de riqueza en el país, en Urabá y en otras zonas, digamos, la proporción total de personas que tenían ese rash característico, que es centrípeto, que arranca en tobillos, muñecas y que se hace hacia el centro y que compromete palmas y plantas, realmente es en una proporción muy baja, más o menos como el 20% de los reportes. Y la fiebre amarilla tiene un inicio abrupto, fiebre alta, en un principio, digamos que no tiene algo específico. Sin embargo, las características del rash en algunos pacientes, no en todos, es que habitualmente se les nota rubicundez solo en la cara nada más y que no tienen rash en el resto del cuerpo, se presenta con algún grado de frecuencia hasta el 40%, y que tienen un periodo de efervescencia y que básicamente puede comportarse de manera bifásica como la leptospira en el momento en que aparece la mayor incidencia de elevación de bilirrubinas, transaminasas y los fenómenos hemorrágicos, con la característica puntual y particular en la fiebre amarilla que cuando aparece esa sintomatología habitualmente recrudece o empeora la fiebre, sobre todo si la fiebre ha desaparecido. Existen algunas fiebres amarillas en que la fiebre en el paso hasta la intoxicación realmente no efervescen o efervescen muy poco tiempo, solo pocas horas, pero normalmente cuando aparece, digamos, el estado de intoxicación en fiebre amarilla, empeoran los signos sistémicos, puede aparecer encefalopatía y la fiebre típicamente empeora y es alta. Mientras, por ejemplo, que en la leptospirosis que va a evolucionar o que evoluciona a enfermedad de Weil, en el momento en que aparece la ictericia y el mayor compromiso hepático, en ese momento habitualmente el paciente defervece, que es el momento, digamos, como más peligroso de la leptospirosis. Gracias. Hay muchas cosas que se parecen al dengue y cada vez tendemos más cosas. Hay una acepción de un acrónimo que se acuñó hace algún tiempo que es chikungunya, dengue y zika, con características, digamos, puntuales que hacen la diferencia entre el inicio de un dengue a, digamos, otras arbovirosis. La fiebre es alta
Algo muy característico, digamos, del Zika es que hacen exantema muy tempranamente. Normalmente el exantema del dengue es un poquito más tardío, luego el tercer día, en cambio en el Zika en los primeros 2 días. Esto no lo hace el chikungunya. La conjuntivitis en el Zika es muy frecuente, es bilateral y no se observa purulencia. Es muy raro en dengue y en chikungunya observarlo. Las genopatías, sobre todo en cadenas cervicales, son frecuentes en el Zika, mientras que en los otros, digamos, son en general raros. Y que la linfopenia es frecuente en el chikungunya, es más frecuente la leucopenia con los signos de alarma de trombocitopenia y hematocrito elevado en el dengue. En la triada de fiebre e ictericia es muy importante hacer la diferencia entre la enfermedad de Weil, de la leptospira, y la malaria por falciparum. Algo que llama la atención tempranamente en los pacientes que tienen leptospirosis, incluso antes de la progresión a enfermedad de Weil, es que también tienen en una proporción cercana al 30% su fusión conjuntival, que es una conjuntivitis, digamos, no purulenta y que es bilateral, y que las mialgias son intensas, pero es sobre todo en miembros inferiores, en pantorrillas y en región lumbar. La leptospira es tal vez la patología infecciosa dentro del conjunto de este síndrome febril del trópico que cursa tempranamente con leucocitosis. Normalmente no lo hacen así ni la malaria, ni el dengue, ni ninguna de las otras patologías, a menos que, por ejemplo, en el contexto de la malaria tenga una coinfección bacteriana, que es un tipo de malaria complicada que se llama malaria álgica. De lo contrario, no. De lo contrario, la malaria, el dengue y el resto de las patologías de las que vamos a hablar, con una excepción tal vez de la riqueza, que no es que haga, digamos, leucopenia, pero tampoco hace, digamos, de manera inicial una leucocitosis significativa que sí aparece en la leptospira. El patrón de la hiperbilirubinemia temprana en el Weil es de predominio de la directa con, digamos, gran disociación entre lo que uno observa en las bilirrubinas y lo que se aprecia en la hepatitis. Normalmente en la enfermedad de Weil se puede tener unas bilirrubinas tan altas como por encima de 15, 18, 19 o 20 de bilirrubina total expensas y directa, mientras que la hepatitis no es, digamos, en el caso de la necroinflamación, lo más predominante del cuadro. La hiperbilirubinemia en la malaria grave por falciparum es de predominio indirecto, por lo menos en un principio y durante los primeros días, la LDH se encuentra alta. Otra cosa que se puede apreciar en leptospira, en enfermedad de Weil, o al principio la leptospira versus la malaria, es que la PCR habitualmente tiende a ser más alta, mientras que puede ser negativa o habitualmente es negativa en un paciente que solo tiene malaria. Bueno, la clave para el diagnóstico diferencial es que la trombocitopenia de manera inicial en la leptospira, sobre todo en la fase febril, no hay trombocitopenia profunda, como sí lo puede haber en la malaria en fases tempranas. La aparición de lesión renal tempranamente es más sugestivo de leptospirosis que en malaria. Bueno, lo que comentábamos de la disociación de bilirrubinas transaminasas con predominio de bilirrubinas muy altas y transaminasas no tan altas es sobre todo algo que sugiere el leptospira, y la hiponatremia es un signo frecuente en leptospirosis con o sin Weil. Esto es una foto de un paciente real con leptospira, con su fusión conjuntival en fase febril. Y la siguiente, por favor. Y esto es el otro paciente con enfermedad de Weil. Siguiente, por favor, doctora. Gracias. Una cosa muy importante de las manifestaciones de la leptospira que muchas veces se pierde del radar es el compromiso pulmonar grave por neumonitis hemorrágica en la leptospira, que se llama síndrome pulmonar severo, que básicamente es una hemorragia alveolar producida por la afectación del endotelio pulmonar. Y no es de presentación exclusiva en el contexto de enfermedad de Weil, muy por el contrario, hasta el 50% de los casos de síndrome pulmonar severo por leptospira se presentan en fase febril sin que se haya desarrollado una enfermedad de Weil. Entonces, en una enfermedad que tenga características de inicio abrupto, incluso sin estar ictérico, con alto compromiso pulmonar y anemización, digamos que hay que pensar en síndrome pulmonar severo por leptospira con un condicionante adicional. Siguiente, por favor, doctora, qué pena.
y es que es el patrón en vidrio esmerilado de hemorragia alveolar, y que en este contexto de pacientes lo que es salvador de la vida es el uso de esteroides a alta dosis, por lo menos 1 gramo de metilprednisolona durante 3 días. En el nodo del paciente que llega a urgencias con compromiso neurológico, sobre todo en el Pacífico colombiano, hay que tener en cuenta el neuropaludismo o la malaria grave, la riqueza también del grupo de los tifus y el Chagas agudo, sobre todo cuando el inóculo del Chagas ha sido bastante grande, que se ve sobre todo en la adquisición oral del Chagas, porque pueden hacer meningoencefalitis tempranamente en conjunto con una miocarditis severa, y habitualmente la fiebre no es autolimitada, sino que es prolongada. Siguiente, por favor. Las características del compromiso de predominio de síntomas abdominales con diarrea, la fiebre tifoidea es predominante, con la fiebre que arranca de manera abrupta y que inicialmente puede tener un patrón, como lo dijimos al principio de la mañana, a las 6 de la mañana, y que posteriormente se incrementa en el transcurso de la tarde y hace patrón escalera. El dengue grave, que se acompaña sobre todo de síndrome o de síntomas de fuga capilar y que es un signo ominoso, y existen algunos reportes de leptospira con compromiso gastrointestinal, sobre todo por afectación pancreática. No es que sea muy, digamos, muy frecuente, pero pues lo quise traer de manera, digamos, como típica. El signo de Fagued es común a muchas cosas, no se puede decir que sea algo patognomónico. En el caso de la fiebre tifoidea es sobre todo importante la leucopenia y sobre todo neutropenia relativa, elevación de transaminasas en rangos no muy altos y habitualmente no tienen hiperbilirrubinemia. Entonces, digamos que de las cosas que requerirían tratamientos específicos para hacer una comparación en dentro de estas patologías, el dolor muscular, digamos en dengue generalizado, en leptospira, aunque es muy significativo, es sobre todo instaurado en miembros inferiores y en región lumbar, y en la riqueza puede ser moderada. En cuanto a las cosas que orientan tempranamente a dengue, es una trombocitopenia temprana y marcada, a pesar de que las otras tengan trombocitopenia de manera moderada a frecuente, pero es más profunda en dengue. En el dengue habitualmente no existe una hiponatremia temprana como sí lo hace la leptospira y la riqueza, y diferencias pueden estar sobre todo en el hecho del, digamos, del perfil orientador del perfil hepático, antibiótico terapia precoz en la fase febril. Existen muchas dudas sobre su utilidad real en la fase inmune o en las manifestaciones inmunes. Parece que realmente no sirven, en el caso de la riqueza, el uso de la doxiciclina de manera precoz para su respuesta. Siguiente, por favor. Y digamos de las cosas que se pueden, digamos, similar, o de las cosas que pueden ser como las banderas rojas, si cabe el caso, es la evolución del exantema en el caso de la riqueza, el predominio de cefalea con signos neurológicos focales, y la hiponatremia, digamos que hace más referencia a riqueza que a otras patologías, excepto en la enfermedad de Weil, cuya presencia es bastante, digamos, frecuente. En el Chagas agudo, básicamente, el Chagas más grave habitualmente es el que se presenta en contexto de brote, y cuando se presenta en contexto de brote habitualmente, digamos que la adquisición es oral, y de manera más frecuente se presenta miocarditis grave y se pueden presentar también encefalitis con signos de, digamos, falla cardíaca aguda o trastornos de conducción agudos en el caso de el Chagas agudo por adquisición oral. Cuando existe adquisición oral hay edema facial, hepatomegalia, y también hay signos de sangrado también hay signos de sangrado en boca por donde se existió la inoculación del tripomastigote. Bueno, siguiente por favor, Doc. Bueno, y digamos que hablando de todo un poco para tener como un algoritmo de enfrentarse a ese paciente que llega con síndrome febril agudo, es básicamente descartar malaria, verificar el perfil de las citopenias, que es orientador entre riqueza, leptospirosis y dengue,
evaluar el hematocrito y las pruebas de función hepática, la falla hepatorenal temprana con ictericia con predominio de bilirrubinas altas con respecto a las transaminasas es más orientador de una enfermedad de Weyl en el contexto de una leptospira que las, digamos, otras patologías. Y si la fiebre se prolonga con dolor abdominal es muy sugestivo de fiebre tifoidea u otras salmonelosis. Cuando existe un compromiso, digamos, especial cardíaco, siempre hay que, o encefalítico, con compromiso cardíaco concomitante, hay que pensar en Chagas agudos, sobre todo en el contexto de brotes orales, y hay que instaurar una estrategia terapéutica temprana con uso de antibiótico terapia de manera precoz y a posteriori evaluar la confirmación o el descarte de las patologías en relación al pronóstico del paciente. Y existen algunas diferencias entre estas arbovirosis que son emergentes. El mayaro es un síndrome febril con fiebre, con compromiso, digamos, articular y puede generar artritis de una manera frecuente. El oropuche no tiene tanta manifestación articular y hace rash. Puede tener compromiso neurológico, pero es en la gran minoría de los pacientes que tienen oropuche. Y, digamos, el usutu, digamos que no tiene tanto compromiso típico de artralgia crónica o en recaída, pero habitualmente son asintomáticos y el paciente que es sintomático de un usutu habitualmente hace meningitis o encefalitis relacionado con la infección del virus. Por último, otra cosa que tenemos en el país como evidencia serológica sin que se haya confirmado, digamos, un caso inicialmente en Córdoba con los estudios del doctor Salim Matar para el virus sin nombre, que es uno de los múltiples virus que hacen parte de la familia de los hantavirus, que son virus que tienen, digamos, amplificadores y vectores enredadores que son muy específicos para cada virus en particular y que en general están en todo el mundo. Básicamente lo que, digamos, generan luego de la inoculación es un compromiso severo endotelial y fuga capilar, sobre todo a nivel renal, con compromiso hemorrágico, sobre todo con trombocitopenia y coagulopatía, y en el caso de los hantavirus americanos, en su gran mayoría lo que hacen es síndrome pulmonar, cardiopulmonar por hantavirus, que es muy grave, y que si no se somete a medidas especializadas como ECMO, la mortalidad, digamos que es cercana al 100%. Digamos que en Estados Unidos, donde hubo el primer, digamos, caso, brote de este síndrome 9 en el 93, están bastante entrenados y a través de un frotis de sangre periférica bajo una exposición previa, si se cumplen unos criterios que ya les muestro, tienen una sensibilidad y especificidad del 90% y ese paciente va a ECMO. Los pacientes que no tienen ese tipo de soporte de manera temprana fallecen, digamos, casi todos, y los que son llevados a ECMO tienen una mortalidad cruda de hasta el 40%. Bueno, hay algunas cosas como extrañas con el hantavirus de unos signos y síntomas que aparecen ahí que son como patognomónicos, pero que son muy difíciles de interrogar. El periodo de incubación es habitualmente largo, de tal manera que la exposición puede perderse o el antecedente de exposición puede perderse. Hay un pródromo que es relativamente corto, que son de 3 a 6 días, y posteriormente a esto se produce una alteración en la permeabilidad vascular pulmonar que lleva a un SDRA y a una depresión miocárdica severa. Es tanta la fuga capilar en el hantavirus con compromiso cardiopulmonar que la depresión miocárdica en un principio es sobre todo por falta de precarga, se queda sin precarga el corazón y eso es lo que puede llevar a colapso hemodinámico. La redistribución de fluidos una vez de manera espontánea el paciente sale luego de su soporte puede tardar hasta 2 semanas y la mortalidad cruda es del 40% en pacientes que son llevados a ECMO. Un grupo de investigación en la Universidad de Nuevo México encontraron que en ese grupo de pacientes, si teníamos por lo menos 4 de estos 5 hallazgos en un extendido de sangre periférica, encontrábamos una sensibilidad específica del 90%. Y típicamente era trombocitopenia, hemoconcentración con desviación a la izquierda y algo, digamos, típico del HANTA, cuando uno lo lee, es que existe una desviación izquierda con alta proporción de blastos o de inmunoblastos que está por encima del 10% y que habitualmente estos pacientes tienen hiperleucocitosis, 50.000, 80.000, 100.000,
cuando se encuentra esto con una, digamos, exposición relevante en sitios en los cuales circulación viral es endémica, la sensibilidad y especificidad de estos hallazgos es del 90%, y digamos que los dos grandes síndromes que genera el hantavirus de todas las familias del hanta en el Nuevo Mundo es el síndrome cardiopulmonar, y en el, digamos, Viejo Mundo predomina el síndrome de falla renal con trombocitopenia y coagulopatía, sobre todo en la zona de los Balcanes. A este grupo pertenece el virus de los Andes, del cual tuvimos digamos, la noticia de los pacientes que se infectan en el crucero. Sin embargo, digamos que el virus de los Andes dentro del contexto de los hantavirus es el único virus que se ha confirmado que tiene transmisión persona a persona, pero parece ser un evento raro. En un estudio que se hizo en Chile y Argentina en un brote entre el 2018 y el 2019 se siguieron 476 pacientes que eran contactos secundarios y muy cercanos de los pacientes que tenían virus de los Andes y se encontró transmisión solamente en 3%, aproximadamente 76 pacientes. Parece ser, aunque eso no está del todo claro, que parece estar en relación con un genotipo que es el genotipo Buenos Aires. Creo que con esto ya acabo. Si me deja el computador. Siguiente. Y bueno, por último, esto es una tabla que me parece muy interesante a partir de un artículo que está publicado en el 2018 en British Medical Journal que habla como de las fiebres tropicales y subtropicales en todo el mundo y es muy interesante cómo ordenan los signos clínicos en orden de frecuencia en enfermedad severa y no severa. Lo que está en los círculos habla de enfermedad no severa y lo que se encuentra en los triángulos es enfermedad severa o la aparición de enfermedad severa en el contexto de esa patología y en la medida en que más redondeado, más lleno, digamos, está la figura, habla de su frecuencia. Entonces, siendo raros en el menos del 5%, que es lo que se llama infrecuente y común en más del 30%. Digamos que el rash o la aparición de un exantema cuando sospechen malaria prácticamente descarta malaria, eso digamos que no se presenta. Es, digamos, raro en fiebre entérica, tanto en la presentación, digamos, leve como grave, aunque se puede presentar, y de ahí el nombre de salmonela. En la leptospirosis también es relativamente poco frecuente, menos del 30%, mientras que en el dengue, en la presentación leve o autolimitada del dengue sin compromiso grave, es muy frecuente y también lo es en la presentación grave. La ictericia es muchísimo más frecuente en los pacientes con malaria de presentación grave y es frecuentísima en los pacientes con leptospira porque la complicación más florida, conocida, tal vez no la más frecuente, pero sí en la que tal vez es la más grave, es la enfermedad de Weil, en que pues, es un signo característico y es relativamente raro en fiebre entérica. El vaso, digamos, la esplenomegalia es frecuente en la malaria desde las formas leves y graves, así también como en la fiebre entérica y es relativamente poco frecuente en leptospira y en dengue. Por último, el sangrado es predominante sobre todo en dengue, en leptospirosis grave y en menor proporción en las otras patologías. Siguiente, doctor. Bueno, y en ese mismo artículo hablan de la manera como se puede diagnosticar con los, digamos, elementos diagnósticos que teníamos, digamos, habitualmente con serologías. El gran inconveniente es que es tiempo dependiente, que habitualmente se cumple, digamos, como el precepto de que teníamos que tener una sospecha clínica, instaurar soporte y tratamiento, y que el diagnóstico se hacía de manera retrospectiva a partir de estos. Sin embargo, de manera reciente tenemos la posibilidad de tener un panel rápido para hacer diagnóstico de algunas de estas patologías. Este es el artículo que se publicó sobre el panel de fiebre tropical que tiene 6 analitos en los cuales está malaria midiendo Plasmodium falciparum vivax u ovale, leptospirosis, chikungunya, dengue, y también hace la diferencia de los 4 serotipos de dengue en sangre total. Hay que tener en cuenta que fueron 1.650 pacientes, de los cuales se obtuvieron 1.875
muestras que fueron analizables, y de todas estas muestras que se tomaron en más de una oportunidad, tal vez en un mismo paciente, y fueron pacientes de más de 6 meses de edad, se obtuvo alguno de los analitos positivos solo en el 35% de los pacientes, es decir, en 657 muestras de estas 1875 se obtuvo por lo menos un analito de los que comentamos anteriormente, y una vez se obtuvo este analito, digamos que se comparó con PCRs específicas o los métodos de identificación que se consideran gold estándar, y digamos que la proporción de acuerdo que se encuentra acá entre el resultado del panel rápido y esos métodos de comparación que se consideran gold estándar u otras PCRs que son específicas y que no son múltiples, dan estos resultados, digamos, de concordancia de acuerdo. Sin embargo, en algunos analitos, como en el caso de Leptospira, el intervalo de confianza fue bastante amplio porque la proporción de pacientes que tenían leptospirosis dentro de estas muestras fueron bastante pocos, fueron solamente 19 de todas estas 657 y fueron casi todos en Perú. Fue un estudio que, como está escrito acá, fue, digamos, global, se obtuvo muestras de África subsahariana, de América Central, específicamente en Honduras, y América del Sur en Perú, y en Estados Unidos básicamente en San Luis. Digamos que esta PCR es una hija de una PCR muy grande que era utilizada sobre todo en el contexto de las Fuerzas Armadas americanas, que tenía de todo: ébola, Marburg, Zaire, Bacillus anthracis, etcétera, etcétera, y que se tomaron estos analitos para hacer una prueba para tener esta misma PCR de manera comercial, y que digamos que los estudios publicados, el único que encontré sobre este panel específico es este y su, digamos, como anexo online. Sin embargo, comparando el resto o haciendo una comparación con el resto de las PCRs que contenían estos analitos y otros, uno puede decir que es muy útil durante la fase aguda, durante los primeros 7 días, y que a posteriori, digamos que sigue manteniendo un acuerdo significativo, sobre todo para las muestras de malaria de Plasmodium, pero caen significativamente, por ejemplo, en leptospirosis por la naturaleza misma de la, carga de la enfermedad, que cae también durante la primera semana. Creo que la siguiente sí es la última. Y digamos que esta sensibilidad y especificidad con intervalos de confianza está dado a partir del estudio que les mostré, de la PCR que tenemos disponible y de otras PCR que se utilizaron en el contexto investigativo para dar, digamos, esta PCR. Creo que es todo. Muchísimas gracias y qué pena los inconvenientes logísticos. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Ninguna, claro, clarísimo. Doc, usted dijo que en la leptospirosis, en sus fases iniciales, puede aparecer la complicación pulmonar y es fundamental el manejo con esteroides. Si hasta ahí aún hay solo sospecha clínica y no tenemos una confirmación, ¿cuál sería el riesgo de equivocarnos y el costo para el paciente desde el punto de vista infeccioso, toda vez que es una dosis alta de esteroides? Pues digamos que en general riesgo-beneficio, si sospecha, si no se instaura esa medida, digamos que la letalidad aumenta. El uso de esteroides en dosis altas en el resto de las patologías, hasta donde no se ha estudiado, no conferiría un riesgo adicional, digamos, de empeoramiento de esa patología puntual. Eventualmente, como en otros escenarios, conferiría el riesgo de infección secundaria tardía después de la segunda o primera o segunda semana con el uso de esos esteroides. Pero digamos que la idea de resaltar el hecho de que existe una neumonitis hemorrágica por leptospira, incluso en fase febril, por eso es súper importante tener en cuenta
¿qué diferencia a la leptospira en esa fase febril versus el resto de las cosas? Yo diría que básicamente y planamente la leucocitosis significativa y eventualmente una PCR positiva. En fase febril habitualmente eso lo hacen muy pocas cosas, ¿sí? De las que hablamos, yo creía que predominantemente la leptospirosis e incluso en ese escenario puede haber hiponatremia, ¿sí? Otras cosas que pueden provocar compromiso pulmonar, como la salmonela, como por ejemplo el dengue o la malaria por falciparum, tienen características de instauración un poco diferentes. Esto es más dificultad respiratoria sin profundización de la anemia, habitualmente no hay leucocitosis. Y en el caso puntual del compromiso pulmonar que hay por malaria por falciparum versus vivax, el falciparum puede hacer un compromiso pulmonar en manifestación temprana, en ausencia de tratamiento, mientras que el vivax habitualmente su principal complicación grave es el edema pulmonar, que habitualmente se presenta en vivax cuando se instaura el tratamiento antimalárico, característicamente después del tercer día del tratamiento. Yo creería que para tener la sospecha diagnóstica sería alguien que llega con fiebre abrupta, mucha cefalea, si encuentra sufusión conjuntival o conjuntivitis sería excelente, leucocitosis PCR positiva y deterioro pulmonar con profundización de la anemia, creo que es muy significativo de que ese paciente tiene una leptospirosis con complicación de síndrome pulmonar grave y además de instaurar el tratamiento antibiótico, habría que utilizar esteroides a dosis altas. Una vez tuve un caso de un habitante de la calle acá en Bogotá, en un hospital en el que trabajo, que tenía la historia de una enfermedad de Weil. Obviamente estaba en la UCI con meropen en banco y ya le iban a poner caspofungina. Se revisó la historia clínica y dijo, no, es una leptospirosis, es una enfermedad de Weil, el patrón radiológico era muy de vidrio esmerilado y estaba anemizando, entonces antiparasitarios, específicamente ivermectina, y luego se utilizó el esteroide y el paciente pues bueno, no a los pocos días, ¿no? Tal vez como a la semana estaba pidiendo salida voluntaria, pensé que se iba a morir, pero era de los pacientes que soportan todo porque viven en la calle. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Facchini. Profe, gracias por la charla. Quería preguntarle cuál ha sido pues su experiencia en Medrio. Sé que hayan llegado casos de fiebre amarilla. Quisiera que nos contara un poco, digamos, ese contacto directo o personal con los casos de fiebre amarilla, de acuerdo pues a la experiencia previa con otros casos de síndrome febril endémico tropical. ¿Cómo fue esa experiencia con fiebre amarilla? Bueno, el paciente con fiebre amarilla tiene una particularidad, que es que cuando uno lo va a ver, si no ha visto ni revisado sus paraclínicos, no parecería que estuviera tan grave, ¿sí? Y eso es muy engañoso. El paciente que tiene una enfermedad de Weil, uno no ha visto los paraclínicos y lo ve y sabe que está muy mal, ¿sí? Lo ve grave, lo ve tóxico, lo ve malo, ¿sí? El paciente con fiebre amarilla, antes de que uno revise sus paraclínicos y lo va a ver en la unidad de cointensivo, lo ve relativamente bien. Es un paciente que no se ve escéptico. Hubo, afortunadamente, a partir de la como la epidemia que hubo en Brasil, en Sao Paulo, entre el 2017 y el 2019, una serie de cosas que han cambiado la manera como se afronta la fiebre amarilla. Muchas veces cuando el paciente con fiebre amarilla uno lo ve grave, habitualmente está en un punto de no retorno. Es decir, si el paciente uno lo ve que se ve malo, es muy difícil que ese paciente salga. ¿Qué cosas nuevas con fiebre amarilla? Uno, el paciente con fiebre amarilla que hace alteración del estado de alerta en realidad está muy grave, así hemodinámicamente no parezca que lo esté, y hay que instaurar tempranamente medidas de soporte especializado como plasmaféresis altamente intensiva y utilizar además anticonvulsivantes cuando eso pasa, que se utilizó en esa epidemia y que después fue replicado con los casos del Tolima y tienen una gran experiencia en Ibagué con eso. Levetiracetam por su característica del metabolismo, y hay que convencer al nefrólogo de que le haga tempranamente plasmaféresis de alta intensidad. Bueno, con unos parámetros que
están en la guía nacional o que fueron propuestos por la doctora Liu en Sao Paulo, que realmente cambiaron la historia natural de la malaria grave. En el hospital El Tunal tuve como 5 casos, el que se salvó era un señor como de 80 años que estuvo muy grave y se salvó, y los otros casos cuando llegaron estaban muy malos y realmente 3 de los 5 fallecieron antes de que yo los, digamos, interviniera. Y en el hospital de Medellín tuve tal vez como unos 3 o 4 casos y tuve la experiencia de usar plasmaféresis, digamos como en el momento en que el paciente no se veía tan malo y ese paciente salió adelante, incluso digamos como que lo presentamos en un caso difícil en el posgrado nuestro del Rosario, y la diferencia de ese paciente previo al inicio de la plasmaféresis y el post y la naturaleza de su recuperación es una cosa impresionante, ¿sí? Pero la plasmaféresis que se debe utilizar en fiebre amarilla tiene características especiales y que tiene que ser de alta intensidad. Muchas veces hay que hacer 2 sesiones de plasmaféresis el mismo día del paciente si no se cumplen unas metas. No se debe utilizar albúmina en el reemplazo de la plasmaféresis, sino plasma fresco congelado. Y otra cosa importante es tratar de tener una reanimación y una estrategia transfusional en los pacientes con fiebre amarilla que sea limitante del volumen que se utiliza. Digamos que el punto de corte de transfusión en ausencia de hemorragia significativa es relativamente mucho más bajo que en otras instancias, y habitualmente uno tolera trombocitopenias por debajo de 50.000 sin tener la necesidad de obligar o de, digamos, sugerir la transfusión. Conclusión, digamos de manera puntual, el paciente con fiebre amarilla que le llega a uno y que tiene que estar en unidad de cuidado intensivo, hay que ingresarlo así sea una intermedia de manera temprana, porque el cambio del paciente que se pone malo como para que alguien se dé cuenta de que realmente algo está pasando, habitualmente ese paciente ya no hay muchas cosas que hacer. El paciente con fiebre amarilla que se ve muy malo habitualmente se muere, ¿sí? El paciente con fiebre amarilla que está malo pero que no se ve tan malo, a ese paciente sí es el que hay que intervenir y precozmente instaurar las medidas que le comento. Yo le quisiera agregar algo que los pacientes con fiebre amarilla en cuidado intensivo, una cosa que nosotros vimos en Santa Fe que nos sirvió mucho fue el Doppler transcraneal, ¿no? Ver las resistencias, los pacientes empiezan a hacer alteración del estado de conciencia y como usted dice se deterioran en cuestión de horas. Y pues digamos que uno nunca llega lo suficientemente temprano en las intervenciones con fiebre amarilla, está enfermo y es con toda ya. Pero el Doppler sí nos daba, o sea, la reducción de las resistencias sí era directamente proporcional a la alteración del estado de conciencia que se instauraba en horas. Entonces empieza a caer la resistencia, entonces es con toda porque si no, ya usted no los puede rescatar. Entonces eso es, pues, ecografía y eso es algo que digamos que es una muy buena herramienta, más que eso se hace a la cabecera del paciente, si uno no lo sabe hacer, pues que lo hagan y que a uno le den los datos, porque eso sí le dice a uno qué tan rápido se va a deteriorar el paciente para ventilarlo, para transfundirlo y para iniciar pues la plasmaféresis altamente intensiva, que si no se hace temprano, pues no. Quisiera anotar otra cosa, y es que de manera también reciente, sobre todo en la epidemia de San Paulo, se documentó un cuadro clínico que no estaba descrito antes de, gracias doctora, qué pena, y es el hecho de que los pacientes recaen en hepatitis entre 4 y 6 semanas y pueden pasar hasta 12 semanas incluso de un paciente que se tuvo hospitalizado con fiebre amarilla, que salió adelante de la fiebre amarilla y que no requirió de pronto soporte. Existe un subgrupo, aunque pequeño, de pacientes que entre la 6ª y la 12ª semana, después de haber superado la fiebre amarilla, pueden hacer recaídas, sobre todo de la hepatitis. Del grupo de pacientes en San Pablo que se documentó hacían eso, ninguno llegó a hepática, ninguno requirió tampoco soporte, pero sí, digamos, requirieron rehospitalización por un tiempo aproximado de 2 semanas. Eso, digamos que antes de este evento no se tenía como en el radar de la fiebre amarilla. Doctor, una pregunta. Digamos que en la práctica diaria me parece que a veces es muy complejo diferenciar entre, por ejemplo, leptospira y una fiebre entérica. Una leptospira que no esté en un grado avanzado. Y al momento de elegir el manejo empírico que uno quisiera ponerle, por ejemplo, entre ceftriaxona, que me cuida de las dos, o doxy, que será solamente leptospira, ¿algo me puede ayudarme a inclinarme una o hacia la otra? Cuando uno tiene una duda técnica, es preferible
algo, digamos, y después quedarse corto. Sin embargo, la ceftriaxona también puede, digamos, tiene espectro y se ha utilizado en leptospirosis y no estaría mal. Si usted quisiera utilizar una sola cosa, podría utilizar ceftriaxona en ese escenario. Si usted no tiene la certeza, porque a veces la riqueza también tiene bastante compromiso abdominal y dolor abdominal, pues póngale ceftriaxona doxy ahí. Digamos que de las bacterianas tiene las tres, digamos, entre comillas, cubiertas con espectro antibiótico. No es fácil, digamos, tener la certeza exactamente de qué es. Hay que ser como muy acucioso eventualmente con la historia clínica, el lugar de donde viene el paciente, si existió algún condicionante, digamos, relacionado con el inicio de los síntomas. En los casos de fiebre tropical, digamos, el origen geográfico o las condiciones en las cuales inicia el síndrome febril es prácticamente un laboratorio o un signo vital más. Con eso hay que ser muy, muy acucioso. Si aún así, haciendo muy juiciosamente la historia clínica, el examen físico y teniendo los paraclínicos básicos, es como complicado porque pues los pacientes no se leen los libros y pues ninguno es exactamente igual a como uno lo lee, ¿no? Podría decir que entre fiebre entérica y leptospirosis, digamos, algo característico de la fiebre entérica es que hacen neutropenia relativa y pueden hacer linfopenia. El porcentaje en que lo hacen o que todos lo hagan no es cierto. He visto leptospirosis en fase febril que no tienen leucocitosis significativa. Entonces, digamos que estos son como parámetros de seguimiento para afrontar un paciente tan complejo como un paciente que puede tener muchas cosas, y que es importantísimo definir cuál paciente es el que realmente, más allá de observación o laboratorios de control, necesita una intervención adecuada. Si usted tiene la duda metódica, técnica de hacer todas las cosas que debe hacer y aún así tenga la sospecha de algo que requiera el uso de antibiótico, pues póngale ceftriaxona oxiciclina y retrospectivamente, una vez la evolución del paciente le vaya dando o más signos o los paraclínicos cambien o la evolución clínica le dé algún dato, eventualmente pueda retirar algo. No es una obligación. Digamos que hay pacientes que se irán con ceftriaxona oxiciclina porque usted nunca tuvo la posibilidad de tener la certeza de lo que era. Tenemos muchas limitaciones en el diagnóstico, incluso en el diagnóstico rápido. La proporción de pacientes eventualmente con una leptospira, que usted le hace serología y le repite serología y esa serología es positiva y después lo lleva a un MAT que terminan teniendo las tres cosas positivas, es muy baja. Es muy baja, es menos, creería yo, que del 20% de todos los pacientes. Más allá de eso, el seguimiento del paciente una vez egresa para tomar, digamos, las serologías o el MAD en periodo de convalecencia tampoco es fácil, digamos, como en el escenario colombiano. El grupo de pacientes que ingresan de entrada y usted le toma un MAD y el MAD es positivo en títulos altos, mayor de 1 en 800, también es muy poquito. Entonces, digamos que si bien es cierto, lo ideal es tener como la agudeza, esto, digamos, el objetivo de la charla más que eso es como tener un esquema general de cómo abordar a ese paciente difícil y tratar de reclasificarlo por sus signos centinela con paraclínicos básicos como el hemograma, las pruebas de función renal, eventualmente una PCR y tener una orientación más o menos cercana. Sería muy difícil decir que solamente con examen físico, anamnesis y laboratorios habrán algún grupo de pacientes que uno puede decir con algún grado de certeza es esto, ¿sí? Pero hay un grupo de pacientes que seguirá siendo nebuloso, ¿no? Un grupo de pacientes que usted no tendrá la certeza, que seguirá diciendo puede ser esto, lo otro, aquello. Hay un grupo de pacientes que no tienen un antecedente epidemiológico que uno puede decir, claro, fue esto, ¿sí? Se tiró a un río, me fui a bañar, se inundó la casa, etcétera, lo que sea, y terminan siendo eso. Entonces, digamos que ante la duda y esa como no certeza o incertidumbre, pues lo mejor es generar un espectro amplio y en la medida en que el paciente evolucione, es decir, retirar, quitar, o si ya, digamos, tiene en la mano un diagnóstico, es decir, no es esto otro. Si no, pues tocará dejárselo por un tiempo prudente, eso sí, pues nada que hacer. Y en cuanto a ese tema,
hay algo que yo creo que se nos escapa y es el porcentaje de coinfecciones que podemos tener y que pues nos puede alterar todas estas pistas diagnósticas porque podemos tener características de varias cosas en un mismo paciente. Series de casos, por lo menos en apartado de leptospira específicamente, 40% coinfección, malaria leptospira, dengue leptospira y rickettsia leptospira. Entonces, en un contexto donde no tenemos un diagnóstico que nos sirva de tratamiento, sino es más un diagnóstico para notificación y para más cuestiones epidemiológicas, yo sí creo que se ven, y de hecho en las guías, en lugares donde esto es muy prevalente, en Brasil y en India, cuando hablamos del paciente críticamente enfermo con un ictero hemorrágico, siempre ponen iniciar tratamiento antibiótico rápido, que incluya todos estos microorganismos y pues siempre está ceftriaxona doxy dentro del tratamiento inicial, mientras uno puede desglosar un poquito el diagnóstico. Incluso teniendo pruebas negativas serológicas, no podemos descartarlo por completo, entonces yo creo que al final uno termina completando tratamiento para estas patologías bacterianas principales. El mejor ejemplo, gota gruesa Vivax, damos tratamiento para el Vivax, el señor se pone malo. Entonces lo que hay que hacer ahí es decir, tengo una coinfección por un falciparum que no han visto o que no sé dónde está, pero tengo que ponerle tratamiento para el falciparum. Y si el paciente sigue mal, a pesar de que ya yo tengo una gota gruesa negativa, lo que hay que pensar ahí es en una malaria álgica con una coinfección. En los estudios que se han hecho por fuera de América, sobre todo en el África subsahariana, lo que predominantemente coinfecta a los pacientes con malaria ya es salmonela y en menor proporción pseudomonas, de proporción muchísimo menor, y en los estudios que tenemos acá, que sobre todo son en Urabá, en el Urabá antioqueño, lo más frecuente es leptospirosis, dengue o malaria con leptospirosis. Entonces, digamos que el mejor caso para ejemplificar eso, que la doctora Natalia comenta, es el típico caso del paciente con Vivas que va mal, ¿sí? Vivas, le pongo tratamiento para el Vivas, está mal. Pues entonces le pongo tratamiento para el falciparum porque seguramente es una malaria mixta que no han visto el falciparum. Y si el paciente no mejora como debe mejorar y ya tenemos una gota gruesa negativa, pues a ese paciente hay que ponerle antibiótico porque debe estar coinfectado. Y el rendimiento en ese escenario de los hemocultivos pues es menor del 50%. Entonces, digamos que el mejor ejemplo es ese y estoy de acuerdo. Ante la duda y sobre todo con una evolución desfavorable, hay que tratar de pensar en coinfecciones, en las coinfecciones más frecuentes, que en nuestro caso serían leptospirosis y rickettsia. Entonces, no es descabellado hacerlo, muy por el contrario, es adecuado hacerlo, sobre todo en el escenario del paciente que no evoluciona satisfactoriamente. Doctor, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel entonces del FilmArray? Porque pues a uno le queda la duda, tiene un montón de exámenes, aquí, perdón, que puede hacer antes y rápido, ¿cierto? Entonces el FilmArray, el costo, uno empieza a pensar, ¿cuál es el escenario ideal para solicitar el FilmArray? ¿Cuál sería la recomendación? Gracias. Bueno, el FilmArray es una tecnología de introducción relativamente nueva. Vamos a ver cómo se comporta, pero por la naturaleza de ser una PCR, el escenario en el que mejor se va a comportar es en el periodo agudo del proceso de enfermedad, ojalá antes de la primera semana. Porque la naturaleza de la elevación de la carga, por ejemplo, bacteriana de la leptospira, por ejemplo, del dengue, etcétera, etcétera, va a ser muy temprano y habitualmente después del quinto o séptimo día no vamos a tener, digamos, sustrato para que esos analitos sean positivos. El mejor escenario posible es utilizarlo de manera aguda en un síndrome febril del trópico con riesgo, sobre todo aquel en que no tengo un diagnóstico, es decir, tengo una gota gruesa negativa, el hombre está malo, le pongo antibióticos y se lo pido, ¿listo? En el escenario en el que también se han evaluado estas PCR, que son viajeros internacionales que llegaron a zonas de riesgo y que llegaron después con un síndrome febril, tienen muy buen rendimiento, sobre todo con malaria. Bueno, sobre todo con malaria, pues por la naturaleza del
del proceso cíclico de la aparición de los plasmodium en sangre en una persona que puede cronificar su fiebre, ¿no? Pero digamos que en el escenario colombiano creería yo que el mejor momento y en donde debe probar su valía es sobre todo en el escenario agudo, antes de 7 días, el uso de la PCR en un paciente con un síndrome febril que progresa a gravedad. Sería como lo mejor. Faltará todavía, como les digo, de lo que les mostré, el estudio que demuestra el rendimiento solamente está mostrando como concordancia positiva con el test de referencia, en donde fue positivo, que fue un porcentaje relativamente, digamos, pequeño de los pacientes que se incluyeron o de las muestras, solamente el 35%, y quisiéramos que tuviera otras cosas en el escenario colombiano, por ejemplo, fiebre amarilla, sería genial, ¿cierto? En el momento en que se hizo la prueba de esa tecnología, en los lugares en los que se hizo, no había circulación activa de fiebre amarilla, ¿sí? Hubiera sido interesante tenerlo, sobre todo en el contexto colombiano, porque es algo que desde hace 2 años hacia acá nos está azotando y que muchas veces el diagnóstico también lo tenemos de manera retrospectiva. Creo que sería como el mejor escenario probable. Ahora, ojalá se publiquen cosas de aquí en adelante como para tener un asidero mejor de decir si se utiliza en este punto, esto, lo otro y aquello, pero pues todavía falta que se acumule evidencia del uso para poder decir algo de manera más categórica. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por las preguntas. Me disculpo por el inconveniente logístico. Gracias, mi doctora. Qué pena. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Les recuerdo nuestro evento de el encuentro de investigación que se acerca del 3 al 5 de septiembre para los que vayan a participar y pues seguir estando presentes en nuestros jueves de ASIN. Una feliz noche.